Buenas, en este tutorial vamos a hablar de la placa Dodo. La placa Dodo es una placa desarrollada por Complubot pensada para trabajar con la Raspberry Pi Pico. Esta placa dispone de actuadores y de sensores que dotan a nuestra Raspberry Pi Pico de más funcionalidad, así como una serie de conectores que nos permite conectar otros dispositivos de manera sencilla. En la parte inferior de la placa Dodo encontramos la interfaz de usuario. Tenemos dos pulsadores y un potenciómetro que nos permiten interactuar con la placa. En el centro de la placa encontramos un display de 128 x 64 píxeles conectado por I2C a nuestra placa Raspberry Pi Pico y que nos permite mostrar información en la pantalla. Por la parte de la alimentación encontramos un portapilas en la parte inferior que está controlado por ese interruptor que pone on-off y un conector de alimentación externa que nos permite conectar powerbanks de 5 voltios. 5 voltios es la tensión recomendable y la que acepta ese conector. A los dos lados de la pantalla OLED encontramos dos slots de motores que nos permiten conectar módulos de motores de DRV8833, con lo cual esta placa puede controlar hasta 4 motores de corriente continua. Tanto en la parte derecha como en la parte izquierda encontramos conectores de expansión que están conectados directamente a pines de la placa de la Raspberry Pi Pico. Algunos de estos pines ya están compartidos con el control de los drivers, con lo cual si utilizamos los drivers habrá pines que no podremos usar. Los de la parte izquierda, que van de la GP15 a la GP10, están totalmente libres y disponibles todo el rato para usarse. En la parte derecha encontramos los pines analógicos que también están libres y el conector que va del GP19 al GP6 están compartidos con los drivers, es decir, que si no usamos drivers podemos usarlos sin ningún problema, pero si usamos los drivers esos ya no los vamos a poder usar. En la parte superior izquierda encontramos 5 LEDs RGB totalmente programables que están conectados a la GP2. Tenemos a su vez dos LEDs para el usuario conectados en el GP3 y en el GP22, son LEDs azules. Y en la parte superior derecha encontramos el conector para un módulo Bluetooth. Este módulo Bluetooth está pensado para un módulo HC05 y se conecta por el puerto serie. Los elementos mínimos para hacer funcionar esta placa son los que se muestran en pantalla y ahora os voy a enseñar cómo montarlos. Necesitamos una placa Dodo, un display OLED y una placa Raspberry Pi Pico. Para montarlos lo único que tenemos que hacer es insertar cada componente en su conector. De primeras insertamos la placa Raspberry Pi Pico y luego insertamos el módulo OLED. Únicamente con esto ya podemos acceder a la mayoría de la funcionalidad de la placa. Si queremos alimentar motores no nos va a dar solo con la alimentación por USB, sino que tendremos que añadirle o alimentación externa o alimentación en el portapilas. Ahora lo único que nos hace falta para empezar a funcionar es conectar la placa a nuestro ordenador. Para poder programar esta placa de una manera más cómoda, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una biblioteca o una librería. Esta librería nos permite controlar todos los dispositivos que podamos conectar a nuestra placa Dodo y además está en continuo cambio y avance. Estamos desarrollando cada vez más funcionalidades y la hemos subido a un repositorio desde el cual vamos a instalarlo en Tony. A continuación os explico cómo hacerlo. Nuestra librería está alojada en PyPI, que es uno de los mayores repositorios de librerías para Python. Esta es la página web de la librería y os dejaré un enlace en la descripción para que podáis acceder a ella. Aquí podemos encontrar toda la documentación de la librería, así como utilizar las funciones que tiene dentro. Todas están explicados aquí y tenemos distintos ejemplos que podéis probar con vuestra placa Dodo. Ahora os voy a enseñar cómo instalarla en Tony. Para instalarla en Tony, lo único que tenemos que hacer es añadir esta librería a nuestra Raspberry Pi Pico. Para ello lo primero que tenemos que hacer es conectarla y hacer que se comuniquen. A veces la Raspberry Pi Pico aparece aquí con un mensaje de error de que no se ha comunicado. Lo único que tenéis que ir es aquí abajo y seleccionarla correctamente. Si aún así a veces no aparece, podéis intentar darle al stop, que hace que se reinicie la comunicación y que se conecte de manera adecuada. Vale, para poder instalar la librería tenemos que irnos a herramientas, aquí donde pone Tools, y a esto de aquí que administra los paquetes instalados.
Esto de aquí se conecta directamente con el repositorio PyPI y instala directamente en nuestra Raspberry Pi Pico la librería deseada. En este caso, nuestra librería se llama librería_dodo. Ese es el nombre que le hemos dado. Aquí le damos a que lo busque en PyPI y la primera que nos sale, que dice librería Dodo, librería para la placa Dodo y Dodolite, la seleccionamos, comprobamos que es Complubot quien la ha hecho, ¿vale? Para que descarguéis nuestra librería y le dais a instalar. Ahora mismo todos los archivos y paquetes de la librería se están copiando dentro de vuestra placa Raspberry Pi Pico. Una vez que hayáis terminado podéis comprobar que esto se ha hecho de manera adecuada simplemente cerrando este cuadro, yendo a abrir nuestra placa Raspberry Pi Pico, abrir los archivos que tiene dentro y viendo que nos ha generado una carpeta que se llama lib y dentro de lib está la carpeta Complubot y dentro la librería Dodo. Si hemos llegado a este punto, hemos instalado de manera satisfactoria la librería para controlar nuestra placa Dodo. Para poner a prueba nuestra librería vamos a crear un pequeño programa y vamos a ver si efectivamente funciona esta librería. Voy a abrir un programa que creamos en el tutorial anterior, que simplemente es el programa main, está vacío, lo podéis crear ahora mismo y llamarle como yo lo he llamado aquí, main.py. Sabéis que este programa es el que se ejecuta siempre cuando empieza a alimentarse la placa. Y vamos a importar la librería. Entonces simplemente vamos a decir que desde complubot.librería Dodo, esto es donde está alojado el archivo de la librería, por eso ponemos Complubot, porque hay una carpeta que dentro se llama Complubot, luego librería Dodo. Quiero que importe la clase Dodo. Esta clase nos va a dar acceso a todas las funciones para controlar esta placa, con lo cual simplemente importando este elemento ya tendremos acceso a la pantalla, a los RGBs, a los motores, todo lo que compone la placa nos lo da acceso esta clase de aquí. Y para empezar a funcionar lo único que tenemos que hacer es definir un objeto de esa clase, es decir, voy a decir por ejemplo mi robot es igual a Dodo. Una vez que hemos hecho esto, el robot, bueno, este nombre que hemos puesto aquí, mi robot, es de la clase, es un objeto de la clase Dodo, con lo cual tendrá acceso al control de la pantalla, RGB y demás. Aquí en la página web donde tenemos la librería podemos ver distintos ejemplos que podemos probar en nuestra placa Dodo para utilizar cada una de las funcionalidades que tiene, ¿vale? Además, si hemos puesto esto de aquí y estamos utilizando nuestra pantalla OLED, cuando guardemos y ejecutemos este programa, vamos a ver que el OLED y el RGB se encienden y hacen una pequeña presentación. Vamos a verlo. Aquí tengo mi placa, simplemente ejecuto el programa y vemos que el OLED aparece la pantalla de presentación, que es Dodo Board. En las pruebas que hemos hecho hasta ahora los LEDs RGB no se han encendido. Esto es porque con la alimentación que le llega al USB los LED no se encienden para evitar que haya mucha demanda de corriente desde un USB y podamos romper el ordenador. Entonces lo que vamos a hacer para que estos funcionen es simplemente ponerle las pilas a nuestro portapilas o conectarle una fuente de alimentación externa en una power bank. Yo recomiendo las pilas porque es lo más sencillo, son 3 pilas AA, entonces simplemente las conectamos, encendemos y como lo hemos puesto en el main, se nos tiene que encender nuestro programa principal. Ahora sí que funcionan los RGB y nuestra placa hace el saludo inicial. Por último, para terminar, os recomiendo que le echéis un ojo a todos los ejemplos que hemos subido en la información del repositorio de nuestra librería. Esta librería va a ir actualizándose y durante las próximas semanas y meses iremos sacando nuevos vídeos donde haremos uso de las distintas funciones de la librería. De momento aquí podéis encontrar muchos ejemplos para el control de los distintos dispositivos de nuestra placa Dodo. Para actualizar la librería lo único que tendréis que ir es, como hemos explicado antes, a Tony, a donde estaba el sistema de librerías, de gestión de librerías, y actualizarla desde ahí. Nos vemos en el siguiente tutorial.